que es un breve resumen de lo que ha acontecido mayormente en Cuba, y luego vamos a explicar la explicación de todos los otros países. Si no logran ver, me dicen, así se los leo. Léelo. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a leerlo. El grupo no tenía contactos en Cuba al inicio. El único objetivo era encontrar al discípulo que había de salvar a Cuba. Durante la tercera incursión a Cuba se encontró una persona que reaccionó al Evangelio. El pastor Arnold Siriaco Lara, director de evangelismo de la denominación nazarena, recibió este evangelio como respuesta de su vida. A pesar de su historial de levantar muchas iglesias, confesó que su predicación no había sido el evangelio de la Biblia. Me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Y le di gracias por creer y se revelara a Jesús como el Cristo. Después de esta confesión, compartimos con el pastor Arnold que la evangelización mundial debía ocurrir en nuestros días y que se debía levantar como estandarte para salvar a toda Cuba. Doy muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús el Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro evangelio que no era el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús. El evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso, y ahora a partir de este momento comenzaré y continuaré a predicar este evangelio tan fácil de predicar y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. Y regresamos a Cuba 4 meses después de este encuentro. El pastor Arnold nos informó de lo que había acontecido después de nuestra partida. Inició el evangelismo de la Biblia en su iglesia, que desarrolló cerca de 50 movimientos de la palabra, abriendo más de 20 iglesias e influenciando a más de 500 personas. Adicionalmente, el pastor Arnold compartió el evangelio de la Biblia con miembros de 21 denominaciones e invitó a una conferencia a aquellos que habían recibido esto como respuesta. Todos los invitados fueron cambiados profundamente con este evangelio, y en una reunión final el grupo acordó iniciar verdaderamente el evangelismo de toda Cuba. Y ese es el evangelismo a nivel nacional en Cuba. Cuba cuenta con 16 provincias, en las cuales el pastor Arnold buscó a los directores eclesiásticos para buscar a los discípulos que recibían el evangelio. Con esa base, se planeó buscar a los encargados para evangelizar a toda Cuba. Se planeó entrar a Cuba con los discípulos de toda Latinoamérica para tocar a cada provincia y encontrar un grupo de dignos en cada una. Sin embargo, el gobierno cubano presentó un cambio en el plan original de recorrer todas las provincias, por lo que solamente se permitió la movilización en el occidente del país. Por lo tanto, las personas de Cuba Oriental interesadas en el Evangelio se transportaron 13 horas para la capital, Habana. Una vez en el occidente de Cuba, Dios permitió que se empezase a buscar a los discípulos de Cuba. Una vez en La Habana, se desarrollaron conferencias para buscar al digno. Padre nuestra. Amén. Amén. Aleluya. Révense de Jesús. Muchos eran conmovidos por el mensaje puro de la Biblia y mostraban una reacción favorable a toda la palabra predicada por los discípulos de Latinoamérica. Sin embargo, el interés del grupo no era solamente una buena asistencia, sino personas que realmente quisiesen salvar a Cuba con este evangelio de la Biblia. Debido a la abundancia de participantes, cada pastor latinoamericano se encontró con los creyentes que mostraban mayor interés para escuchar a cada persona y discernir si era una persona preparada por Dios para esta tarea. Lo que sí, esta es una revelación que viene a nuestra vida y por tanto tenemos que enseñarle a las personas lo que significa. Cuando la persona entiende. Escuchamos lo que cada persona sentía para discernir quién era la persona preparada por Dios. Él es mi pastor, compartimos la misma visión, compartimos la misma motivación. Y es decir, de acá que escuchamos en Miami al pastor,
Mi corazón es decir, sufrió un gran impacto. ¿Por qué razón? Esta búsqueda se extendió a todas las provincias de Cuba. Esta búsqueda se extendió por cada una de las regiones de Cuba, siempre teniendo la mirada en la persona que salvaría a Cuba. Y Dios permitió que en cada una de las 16 provincias el encuentro con los discípulos preparados para esta obra. Los discípulos que habrían de encargarse de la evangelización de su región reaccionaron fuertemente al evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y se realizó un retiro con los discípulos encontrados para levantarlos para evangelizar a toda la nación. Les he hablado del camino que ustedes pueden recorrer para completar la evangelización. Los discípulos mismos se organizaron para ayudarse entre sí. Pero necesita conocer a ese gran Jesús, el Cristo. Alabado el nombre del Señor. Porque yo estoy dispuesto para llevar la palabra de Jesús el Cristo. Porque antes yo caminaba la montaña, ahora que tengo la revelación, ahora que tengo la palabra, yo voy a morir porque Jesús es el Cristo. A mí me van a crucificar. Porque tengo que predicar Jesús es el Cristo. Y entonces una persona fue utilizada por Dios para levantar a una nación. Los discípulos encontrados ahora se encuentran en toda Cuba predicando el evangelio de la Biblia y a pesar de la oposición, unánimes predican una verdad. Entonces, para resumir, o bueno, lo que pudieron ver en el video, nosotros entramos a Cuba alrededor de unas 5 veces y las primeras veces no se logró encontrar a una persona que realmente fuera a recibir este pacto y este evangelio. Se habían encontrado muchas personas que reaccionaban con un amén, que estaban agradados por la palabra, muchos simpatizantes, por así decirlo, pero nadie que fuera la persona preparada por Dios para poder salvar a Cuba. Y en nuestro tercer ingreso al país encontramos a este pastor que se llama Arnold Figueroa Lara, y como él confesaba, él recibió el evangelio de tal manera que él decía, pues yo había predicado a Jesús por mucho tiempo, había predicado a Jesús como Salvador, como Señor, pero nunca como el Cristo, como lo dice la Biblia. Y yo me sentía como anatema, confesaba él. Entonces él lo que empezó a hacer fue entrar profundamente dentro de este evangelio de la Biblia y empezó a aplicar este evangelismo que ustedes escucharon. Él influenció a más de 500 personas después de 4 meses de que nosotros habíamos entrado. Pero no solo esto, no era una visión solamente para la iglesia o para la región, sino él empezó a contactar a cada uno de los pastores conectados con él para ver quién era la persona preparada para salvar a toda Cuba. En Cuba es muy difícil poder hacer una reunión general. Nos cuentan que la conferencia con más denominaciones participantes hasta ese punto había sido solamente de 10 denominaciones. Cuba es un país comunista que muchas veces impide que la gente se una para impedir un golpe de Estado. Pero en este momento se reunieron 21 denominaciones para poder evangelizar a toda Cuba. Y entonces con esa base se decidió ir concentradamente con los discípulos que ya han surgido en toda Latinoamérica para ir a las 16 provincias de Cuba y poder encontrar a los discípulos en cada región, en cada provincia, o al equipo de discípulos en cada provincia que se iba a encargar de evangelizar no solo a su región, sino también a toda Cuba. Entonces hicimos esto último que ustedes vieron. Fue durante el transcurso de un mes, entramos alrededor de 50 personas de Latinoamérica, más coreanos, a Cuba para poder hacer esta obra. Y como ustedes se imaginan, el gobierno no estuvo muy a gusto con esto. Entonces se presentaron muchos impedimentos. Pero a pesar de todo esto, Dios permitió que nosotros visitásemos o tocásemos a cada región de Cuba y se encontraron los discípulos que habían de salvar a cada una de sus regiones. Se conformaron equipos en cada región. Algunas regiones como Habana, por ejemplo, tenían muchos miembros, como Santiago de Cuba o digamos Guantánamo. Estas regiones tenían muchos y había regiones en donde solo se presentaba una persona que quería salvar esta región. Pero de todas maneras Dios permitió que se encontrase el discípulo preparado para salvar a cada región, que conformasen un sistema y que se empezasen a ayudar ahora para poder alcanzar a toda Cuba, pero con el evangelio que Jesús es el Cristo. Entonces eso es lo que acaban de ver esto, y todo esto surgió gracias a una persona que realmente fue preparada por Dios.
ellos ahora se están moviendo en Cuba. Hace unos días nos llegó un informe de que estos se habían juntado otra vez para hablar del evangelismo y de los movimientos de la palabra que se estaban realizando en toda la nación. Y esto solo es Cuba. Nosotros originalmente empezamos en otras naciones para también buscar a los dignos para que fuesen a salvar a estas naciones. Y en realidad nosotros hemos recorrido ya más de 10 países, pero les vamos a hablar de unos países que son tal vez más representativos de lo que ha ocurrido. Y primero, para empezar con esto, vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido en 2012 hasta 2015. León es uno de los lugares en donde nosotros es uno de los lugares a donde entramos, en donde primeramente nosotros, para contarles un poco de la historia, no sé si ya podemos encender la luz. Sí, ok. Pero siguen viendo, ¿verdad? Ok. Entonces, nosotros originalmente habíamos entrado a Miami, pero en Miami Dios nos guió a encontrarnos con un pastor que nos abrió la puerta a Latinoamérica, empezando desde León. León es uno de los lugares más católicos de este país, me cuentan, en donde hay un gran índice de catolicismo y el índice de iglesias cristianas solo llega al 0.5%. Entonces es un lugar que tiene mucha idolatría, y hasta nos cuentan que el Papa, cuando llega a México, generalmente se llega a quedar por esta región. Es así de fuerte la presencia católica. Entonces por esto es que se había levantado una iglesia allí, de este pastor que conocimos en Miami, y él nos invitó a compartir allí. Entonces aquí hemos entrado varias veces, pero digamos lo más representativo de esta región es que al recibir la palabra empezó a iniciarse el evangelismo. Nosotros dimos una conferencia allí una semana y empezó a compartirse esta palabra. Incluso niños pequeños que en ese tiempo tenían 8 o 13 años, ellos empezaban a compartir este evangelio con las personas de la calle. Una iglesia que no había evangelizado en toda su vida empezó a distribuirse en grupos a evangelizar, y cuando encontraba una persona digna que quería recibir esta palabra, le decía: encontrémonos y empecemos a compartir la palabra una vez a la semana. Y eso es uno de los lugares. Es una fotografía muy borrosa, pero esta persona había aceptado esta palabra en este tiempo, y al cabo de unos 6 meses ella logró pues compartir con una persona que abrió un grupo, y esta persona pues seguía invitando a sus familiares, a sus amigos y a todas las personas, y se reunió un grupo de 16 personas. Pero no solo era ella, sino varias personas de la región. Y en veces subsecuentes que entramos a León, ya no era solo esta iglesia, sino esta iglesia empezó a invitar a más pastores, incluidos el pastor Fabián, que ahora está con nosotros. Ellos fueron invitados y escucharon este evangelio, y entonces ellos empezaron también a hacer esto. Así que esto se ha difundido por México, de estas partes, y ahora nosotros entramos a México en junio, y se han abierto las puertas para no solamente esta región, sino para otras regiones que ahora vamos a tocar. Entonces, eso es lo que ocurrió en México. Guatemala fue otra puerta muy significativa que fue abierta. Y aquí en Guatemala nosotros entramos sin conocer al pastor que nos iba a recibir. Solo fue por recomendación del pastor en Miami, porque el pastor en Miami es originario de Guatemala. Y entonces él nos decía: hay una persona que va a hacer la evangelización mundial y que está mucho mejor preparada que yo para hacer esto. Y nos encontramos con esta persona. Este es el pastor de Miami y este es el pastor de Guatemala. Él se llama Mario Lenín Ayala. Y si les cuento un poco de él, esta es su iglesia. Es una iglesia bastante grande. Es como uno puede jugar fútbol ahí sin ningún problema. Es así de grande. Y es una iglesia que durante muchos años ha venido orando, ha venido recibiendo la guía de Dios. Ellos habían abierto células, habían abierto casas familiares, encuentros y de todo. Pero este pastor un día se sintió ante Dios como con mucha pena. Porque él decía que nosotros estamos haciendo esto, estamos abriendo casas, estamos haciendo todo. Nuestra iglesia es grande, no hay problema, pero estamos entreteniendo a la gente. No está ocurriendo la obra de Dios. Y entonces él se puso a orar. Y durante un año paró toda actividad de la iglesia, solo para orar, solo para pedir la guía de Dios. Y en diciembre de ese año que él empezó a orar,
le llegó la llamada de Miami y dijo, tal vez esta pueda ser la respuesta de Dios. Y entonces nos recibió, aquí estamos en su iglesia, y él escuchó muy atentamente a lo que nosotros le compartíamos. Le compartimos el evangelio, que Jesús es el Cristo, siempre con la mirada de ver si él es la persona que realmente va a salvar a Guatemala. Y él lo recibió de una forma muy seria, de una forma muy precisa. Y entonces luego lo visitamos una segunda vez, alrededor de unos 5 meses después. Y él nos dijo, pues yo he digerido este material, yo he empezado a buscar cada uno de los versículos, no para creer sus palabras, sino para creerle a la Biblia y ver si verdaderamente este era el mensaje de toda la Biblia, y me doy cuenta que sí era. Y entonces él dijo, ahora tenemos que empezar a abrir toda Latinoamérica, tenemos que empezar a compartir esto con todo el mundo. Y así es como él empezó a hacer la puerta para Nicaragua y El Salvador, y bueno, otras entradas a Costa Rica, y él ha ido a otros países. Pero lo que yo les puedo contar que ha ocurrido en Guatemala, porque yo en este momento me encuentro allí, es que los miembros de la iglesia han empezado a recibir esta palabra. No todos, pero las personas que recibieron esto verdaderamente cobran vida. Y cuando las personas cobran vida, ¿qué ocurre? Ellos empiezan a compartirlo con las demás personas. Empiezan a decir, muchos de ellos eran personas heridas por otras iglesias que tal vez no les compartieron el evangelio de la Biblia. Entonces ellos, al recibir esto, empiezan a cobrar vida y empiezan a traer a sus familiares, a sus amigos, cuando antes les costaba mucho hablar de lo que era la iglesia. Pero ahora les cuentan no de la iglesia, sino que Jesús es el Cristo. Y se empezó a desarrollar un movimiento de la palabra dentro de esta iglesia, dentro de esta ciudad que se llama Mazatenango. Y no solo esto, sino que esta iglesia empezó a reunirse, y con las personas que estaban haciendo esto empezaron a orar durante un buen tiempo para poder buscar contactos en los otros departamentos de Guatemala. Y en este momento hemos entrado a 4 departamentos de Guatemala buscando a esta persona digna para recibir este evangelio que vaya a salvar a su departamento y por ende a toda Guatemala. Hemos entrado a 4 de las regiones y hemos visto que Dios ha puesto a las personas sedientas de este evangelio en Guatemala, porque han intentado mucho, han hecho ya mucho, pero no era el evangelio de la Biblia, ni el evangelismo de la Biblia, ni con el propósito de la evangelización mundial. Entonces, brevemente, eso es lo que está ocurriendo en Guatemala, pero este pastor nos abrió las puertas y fuimos a Nicaragua, que es otro país a donde fue este pastor, y empezó a compartir este evangelio. Aquí nos encontramos, después de una semana de buscar a muchos, no nos encontrábamos a nadie, pero en los últimos 30 minutos que teníamos en el país, nos encontramos con este hombre que se llama Aníbal. Él es un abogado de profesión, pero él sabe tanto de la Biblia que enseña teología a los pastores. O sea, es una persona muy impresionante que ha levantado muchas iglesias, pero él decía, después de escuchar este evangelio, yo siempre sentí que me faltaba algo. Yo fundaba iglesias, he levantado iglesias, las he ayudado y las he enviado, pero siempre sentí esta falta. Y entonces él empezó a compartir este evangelio, y ahora hay un equipo en Nicaragua, de varias partes de Managua, que se empezaron a mover, y entonces se empezaron a abrir otras puertas de otros municipios, y ellos solos se están moviendo, compartiendo este evangelio. Entonces, también nosotros, este es el equipo del que les hablo, que nos reunimos a compartirles un poco más, y cada uno de ellos unánimes comparten este evangelio, haciendo la evangelización de toda Nicaragua. También la puerta del Salvador fue abierta. Y en El Salvador, aquí está el pastor Lenín que nos abrió la puerta, también fuimos unas 3 veces sin poder encontrar a la persona digna. Muchos, como les digo, lo recibían y decían gloria a Dios y qué bueno, pero no había una persona que dijera, yo encuentro la respuesta de mi vida en este evangelio y lo voy a compartir en todo mi país. Pero en todo esto, la tercera vez nos encontramos con una mujer que se llama Pastora Mabel, y ella nos había acompañado a otro viaje sin saber de lo que nosotros hablábamos, pero al escuchar este evangelio dijo, yo me levanto para esto, y de la misma forma empezó a compartir en los otros países. Y a través de El Salvador nosotros pudimos entrar a Colombia, porque otro de los pastores de El Salvador nos abrió la puerta a Colombia para que nosotros fuésemos. Y aquí nosotros, ya escucharon esta historia, pero fuimos a una emisión de radio, a una emisora de radio. Originalmente se tenía la intención de poder compartir que había una conferencia e invitar a las personas, o bueno, esa era la intención en el horario, ¿no? Pero aquí se compartió el evangelio en 30 minutos y el pastor Bermúdez estaba acá y él escuchó este evangelio y él nos empezó a compartir y dijo, si este evangelio no salva el mundo, nada puede cambiar el mundo.
Entonces él mismo empezó a moverse por toda Colombia y él no les ha contado, pero él en realidad se ha empezado a mover con un equipo muy pequeño de personas en su iglesia que ha reconocido este evangelio, que Jesús es el Cristo como la única respuesta de la Biblia, y ahora han ido a varios lugares, han ido a Arauca, han ido a Cartagena, han ido a, bueno, varios otros lugares, y ellos se han movido para encontrar al digno en cada uno de los lugares. Y así está ocurriendo la evangelización de Colombia. También en su iglesia ahora están surgiendo los movimientos de la palabra a partir de las personas que están conociendo esto. Y no solo él es el que se está moviendo. Hay un miembro de su iglesia que empezó a enviar videos, por ejemplo, y ahora a través de estos videos enviados a los contactos, hubo una persona en Medellín que dijo, ¿qué es esto? Y empezó a ver los videos, y luego él llegó a ser tan quebrantado que ahora él está levantándose como un estandarte en Medellín para poder compartir este evangelio de la Biblia. A través de Colombia también nos encontramos con otro pastor, él se llama Orlando, y él es alguien venezolano. El pastor Bermúdez visitó incluso hasta Venezuela para compartir este evangelio, él solo. Y él fue invitado a una conferencia en Colombia, y él, después de recibir este evangelio, él nos contaba, yo en camino a Bogotá, porque él se tenía que transportar en bus para ir a Venezuela de nuevo, él dice que no había parado ni un momento de llorar, porque él se había dado cuenta qué es lo que se está predicando en Venezuela ahora, qué es lo que nosotros estamos dándole como respuesta a las personas que están llegando a las iglesias en búsqueda de una respuesta sólida de Dios, y qué les estamos dando. Y entonces él dijo, nosotros tenemos que compartir esto en Venezuela. Y así él empezó a compartir esto en Venezuela. Y en realidad no hemos mencionado todos los países, pero digamos esto es un fluir. Y yo quiero que algo quede claro con esto, que cuando una persona que realmente halla el significado de su vida en el evangelio realmente se levanta para salvar a su país y a todo el mundo, esta persona empieza a hacer puerta. Nosotros habíamos entrado en Miami primeramente, pero después se abrieron las puertas a Guatemala, pero después se abrieron las puertas a El Salvador y a Nicaragua, y después se abrieron las puertas a Colombia, y después se abrieron las puertas a Venezuela, y ahora estamos en Argentina. Y lo que queremos dejar claro con esto, aunque fue un resumen muy muy breve, nosotros hemos hecho esto por cerca de 3 años después de habernos preparado durante un buen tiempo en Corea y haber sido guiados por Dios, pero Dios está moviendo a las naciones, y esto no es algo que se pueda hacer con voluntad de hombre, no es algo que se pueda hacer porque tenemos buenos contactos o algo así, sino que Dios ha abierto el corazón de las personas. Nosotros no hemos formado ni una organización, ni un organigrama, no tenemos un esquema o estructura, pero somos más unidos que una familia para poder compartir este evangelio. Y esto es lo que ha venido ocurriendo, y nosotros estamos con la certeza de que toda Latinoamérica va a ver que se levantan los países para poder evangelizar a todo el mundo con este evangelio, y Latinoamérica va a salir al mundo para compartirlo. ¿Pero con qué? Con la respuesta y la conclusión de vida, que Jesús es el Cristo para la evangelización mundial. Así que esto fue un breve, muy muy breve informe de lo que hemos hecho. Y 웅사님, 네. 아주 간략하게 그냥 요약한 겁니다. 네. 화장실 좀 갔다가 네. 10분 정도 후에 진행하겠다고. Ok, si alguien tiene ganas de ir al baño, lo podemos aprovechar ahora. Vamos a descansar unos 10 minutos para que lo puedan tomar. Hay 2 baños en el pasillo.